Muy bien, ahora nos corresponde como tema tiro horizontal. Dice, el movimiento de una pelota lanzada horizontalmente desde una altura h y con una velocidad inicial v sub 0 y el de un paquete con víveres que se deja caer desde un avión en pleno vuelo son ejemplos del movimiento conocido como tiro horizontal. La trayectoria descrita por estos objetos es una curva llamada parábola. Por ejemplo, si nos basáramos en esta imagen que aparece acá, tenemos una pelota colocada sobre una superficie y para que esa pelota pueda caer o descender describiendo una trayectoria en forma de parábola, le tendríamos que aplicar una velocidad inicial y darle un pequeño empujoncito a esa pelota. Al momento de darle un empujón aplicándole una velocidad inicial, esa pelota tendría que desplazarse de manera que empieza a descender, pero no únicamente cae, sino que a manera que desciende también va avanzando cierta distancia desde el punto en donde fue lanzada. Entonces viene y empieza a bajar y a descender hasta que llega al suelo. En este caso, cuando se trata de un lanzamiento de este tipo, se le denomina tiro horizontal, porque se aplica una velocidad horizontal a un cuerpo u objeto para que logre describir una trayectoria en forma de parábola y llegue hasta una determinada superficie. Acá dice algo importante, en este tipo de tiros se combinan dos movimientos. ¿Cuáles son esos dos movimientos? El movimiento rectilíneo uniforme, sí, porque describe acá un avance en forma recta, porque va a recorrer una cierta distancia, pero también está implicado la caída libre. ¿Por qué? Porque el cuerpo en este caso va a empezar a descender. Por lo tanto, para este tipo de tiro horizontal tenemos que tomar en cuenta tanto ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme como ecuaciones de caída libre que nos serán útiles para poder resolver problemas de este tipo. Ahora, dice acá también, para esta pelota hay dos velocidades a tomar en cuenta, que es la velocidad horizontal, que la representamos con Vx, que esa es la que se le aplica a la pelota en este caso al inicio. Esa es una velocidad en X horizontal para que logre empezar a desplazarse, y la otra velocidad que está implicada en este tiro es la velocidad de caída, porque como apreciamos la pelota pues en un determinado momento va a empezar a descender hasta que llegue al suelo. Esa velocidad de caída la identificamos como Vy, es decir, la velocidad en Y, porque va a estar descendiendo en forma vertical. Si se quiere saber la velocidad de la pelota en un determinado punto de la trayectoria, entonces se deben tomar en consideración ambas velocidades, que combinadas dan origen a la velocidad resultante y que se calcula con Vr es igual a la raíz cuadrada de Vx al cuadrado más Vy al cuadrado. En este caso, si en algún problema nos dijeran que quieren saber la velocidad que lleva un cuerpo en un determinado punto, por ejemplo, si quisiéramos saber la velocidad que lleva acá, esa velocidad que lleve la pelota en este punto se origina de la combinación de la velocidad horizontal, o sea, la velocidad en X, y la velocidad vertical, o sea, la velocidad en Y. Y eso se calcula mediante esta ecuación de velocidad resultante, donde como vemos necesitamos de la velocidad horizontal y de la velocidad vertical elevadas al cuadrado y extraemos raíz cuadrada de la suma de ambas. Entonces, dice acá, donde Vr es velocidad resultante, Vx es la velocidad horizontal, que esa velocidad horizontal cabe recalcar que dice permanece constante. ¿Qué significa que la velocidad horizontal permanece constante? Que no va a cambiar con el transcurrir del tiempo. Por ejemplo, si para esta pelota aplicamos una velocidad horizontal de, se me ocurre, 50 metros por segundo, esa velocidad horizontal se mantiene desde este momento hasta que llega a la superficie del suelo. Esa velocidad no va a cambiar porque no tiene ninguna aceleración. Mientras que la velocidad vertical o la velocidad de caída sí va a cambiar. ¿Por qué la velocidad vertical o de caída sí cambia? Porque en este caso hay algo que influye en ella, que es la gravedad, que va a hacer que en este caso pues vaya acelerándose, es decir, que vaya ganando velocidad con el transcurrir del tiempo. Entonces, repito, la velocidad horizontal permanece constante, significa que no cambia, que si es al inicio 50 metros por segundo, en todo el trayecto seguirá siendo 50 metros por segundo, mientras que la velocidad vertical con el transcurrir del tiempo se va a hacer más grande, esa sí sufre cambios o sí se acelera por efecto de la gravedad. Ahora, en este caso pues ya vimos acá lo que significa la Vx, la Vy significa velocidad vertical o de caída. Esto será importante para poder resolver algunos problemas.
Bien, ahora vamos a aprender a resolver algunos problemas. Ejemplo número 1 dice: una pelota se lanza de modo horizontal con una rapidez de 30 metros por segundo desde un edificio de 20 metros de altura. Pregunta: ¿cuánto tiempo tarda desde que se arroja en tocar el piso? En este caso vamos a clasificar primero los datos, y en los datos tenemos que como fue lanzada de modo horizontal con una rapidez de 30 metros por segundo, quiere decir que la velocidad horizontal o la velocidad en X tuvo que haber sido de 30 metros por segundo, porque dice que se lanzó de modo horizontal. La altura del edificio es de 20 metros, por lo tanto la altura que se representa con la letra H es de 20 metros. Recordemos que como ese objeto va a estar en una determinada posición o altura, va a estar siendo afectado por la gravedad, y por lo tanto anotamos que la gravedad tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Si hiciésemos un dibujo para poder representar lo que va a pasar con esa pelota, sería de la manera siguiente. La pelota se encuentra sobre el edificio de 20 metros, se le va a aplicar una velocidad inicial en X o una velocidad horizontal de 30 metros por segundo, que va a hacer que descienda y caiga hasta el suelo. En este caso lo que quieren saber es el tiempo que tarda desde que se arroja en tocar el piso, es decir, cuánto tiempo tarda en caer. Como se trata de un cuerpo que va a estar en caída, podemos utilizar la ecuación de tiempo para caída libre, que nos indica que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por altura dividido gravedad. En este caso, veamos si tenemos esas variables. La altura la tenemos, el valor de la gravedad también, y por lo tanto podemos aplicar dicha ecuación. Simplemente verificamos que en este caso pues la altura está en metros, la gravedad está en metros por segundo cuadrado, y como coinciden no hay que hacer ninguna conversión. Podemos trabajar de una vez la ecuación sustituyendo los valores. Entonces colocamos que el tiempo es igual a 2 por la altura, que equivale a 20, dividido la gravedad, que equivale a 9.8 metros por segundo cuadrado. Si realizamos eso en la calculadora nos quedaría de la manera siguiente, o lo podemos ingresar de la manera siguiente. Raíz de, abrimos paréntesis, 2 por 20 dividido 9.8, cerramos paréntesis y le damos igual. En este caso nos da un resultado de 2.02. Como estamos calculando tiempo, entonces serían 2.02 segundos. Este es el tiempo que tarda en descender o en caer desde el momento en que se arroja la pelota. Ahora, esa es una forma de poderlo calcular, pero podríamos encontrar o podríamos tener otra forma de calcular el tiempo. Vamos a suponer lo siguiente: supongamos que no me daban la altura del edificio, pero en lugar de eso sí nos decían que esa pelota desde la base del edificio hasta donde cayó logra un alcance horizontal o logra recorrer una distancia de 60.6 metros. A esa distancia que recorre acá se le puede denominar distancia o se le puede denominar alcance horizontal o una longitud horizontal desde la base del edificio hasta donde cayó. Si nos hubiesen dado ese alcance horizontal o esa distancia de 60.6 y no la altura, podríamos resolver también el tiempo, pero ya no utilizando esta ecuación de caída libre, porque para esta necesitamos altura. Supongamos que no nos hubieran dado altura, pero sí nos hubieran dado alcance horizontal. Entonces podríamos resolver este problema, pero haciendo uso de las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuáles son esas? Recordemos que esas son las que les expliqué anteriormente con el triángulo, en donde sabemos que distancia, acá tapamos la de distancia si queremos distancia, es igual a velocidad por tiempo, que la velocidad es igual a distancia partido tiempo, y que el tiempo es igual a distancia dividido velocidad. En este caso, como lo que preguntaban era tiempo, entonces sería, tapamos tiempo y sería distancia dividido velocidad. En este caso, teniendo esta distancia o alcance horizontal y sabiendo que la velocidad horizontal era de 30 metros por segundo, podríamos calcular también el tiempo, que es lo que dice acá. Entonces sustituimos distancia, que es de 60.6 metros, dividido la velocidad horizontal, que es de 30 metros por segundo, y si hacemos esa división obtenemos un resultado de 2.02 segundos. Se los voy a demostrar. 60.6 dividido 30 metros por segundo nos da un resultado de 2.02 segundos. Ahora, ¿por qué el tiempo acá no se altera si estamos utilizando ecuación de caída libre y estamos utilizando ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme? ¿Por qué da el mismo resultado? Hagamos un análisis. El tiempo que tarda la pelota desde este punto hasta acá en caer fue de 2.02.
El tiempo que tardaría la pelota desde este punto en avanzar hasta acá tendría que ser exactamente el mismo, que es lo que estamos haciendo al momento de resolver con esta ecuación. Por eso es que nos tiene que dar exactamente el mismo tiempo, porque no se va a alterar. No importa si es en caída o si vemos el avance de forma horizontal, el tiempo que va a tardar, ya sea en caer o en avanzar de forma horizontal, es exactamente el mismo o tiene que ser exactamente el mismo. Por eso es que coinciden o quedan los resultados iguales. Bien. Vamos a trabajar ahora con un ejemplo número 2. Dice, una esfera de acero se arroja horizontalmente a 30 metros por segundo desde lo alto de un edificio de 50 metros de altura. Inciso A. ¿A qué distancia de la base del edificio caerá la esfera de acero? Inciso B. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad con que se impacta la esfera de acero en el piso? Veamos. Si clasificamos datos, dice que se arroja horizontalmente a 30 metros por segundo. Eso quiere decir que la velocidad en X o la velocidad horizontal es de 30 metros por segundo. La altura del edificio es de 50 metros. Como está a una posición, está siendo afectada por la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. En el inciso A nos está preguntando la distancia que recorre de la base del edificio hasta donde va a caer la esfera. Es decir, si se va a lanzar de acá y va a caer, por ejemplo, en este punto, lo que quieren saber es toda la distancia que va a recorrer esa pelota desde la base del edificio hasta el punto en el que caiga en el suelo. Entonces vamos a determinar el alcance horizontal o la distancia, como se le conoce también, o sea, X. ¿De acuerdo? Eso en el inciso A. Lo segundo que quiere saber es la magnitud de la velocidad con que se impacta la esfera de acero en el piso. Cada vez que me diga magnitud de la velocidad, significa o se refiere a la velocidad resultante. Entonces tendremos que aplicar fórmula para velocidad resultante. Entonces vamos con el inciso A primero. Tenemos que calcular la distancia. Entonces veamos. Podemos calcular la distancia con esta ecuación. De acuerdo al triángulo, tapamos la D de distancia. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces necesitamos conocer la velocidad horizontal y el tiempo que tarda en desplazarse o el tiempo que tarda en caer. La velocidad la tenemos, es 30 metros por segundo, pero el tiempo no. Entonces requerimos primero o previamente calcular el tiempo. Por lo tanto, podemos hacer uso de la ecuación de tiempo como lo hicimos en el ejemplo anterior, esta de tiempo para caída libre, 2 por altura dividido gravedad. Puedo hacer uso de esa porque tengo la altura del edificio. Y acá pues simplemente vamos a ir haciendo las sustituciones. Tiempo es igual a la raíz de 2 por 50 dividido 9.8. Si hacemos eso, pues nos quedaría un resultado de 3.19. Lo vamos a comprobar, raíz. Abrimos paréntesis, 2 por 50 dividido 9.8, cerramos paréntesis, le damos igual y nos queda un resultado de 3.19 segundos en este caso. Entonces tenemos acá que el tiempo que va a tardar en descender esa esfera de acero desde este punto hasta acá va a ser un tiempo de 3.19 segundos. Como la distancia, que es lo que nos están pidiendo, es velocidad por tiempo y ya tengo la velocidad porque me la dan en el problema y ahora ya tengo el tiempo que va a tardar en llegar al piso, que es 3.19 segundos, simplemente voy a multiplicar esta velocidad por este tiempo. Entonces eso me va a dar el valor de la distancia, que fue lo que hicimos acá, 30 por 3.19 y nos da un resultado de 95.7. Acá 30 por 3.19 igual 95.70 o 95.7 metros, es lo mismo. Entonces eso ya nos dio la distancia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que desde este punto de la base del edificio hasta donde cayó la esfera recorrió una distancia horizontal, por eso la representamos con X porque es una distancia horizontal igual a 95.7 metros. Ahora, para resolver el inciso B, que dice cuál es la magnitud de la velocidad con que se impacta la esfera de acero en el piso, como dije, cada vez que me diga magnitud de la velocidad se refiere a la velocidad resultante. Velocidad resultante es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Bien, entonces necesito saber la velocidad horizontal y la velocidad vertical o la velocidad de caída. Como se dijo al inicio en la teoría, la velocidad en X o la velocidad horizontal no cambia con el transcurrir del tiempo, sino que permanece constante. Es decir, no se va a modificar. Y como en este caso la velocidad horizontal sí la tengo, que es 30, quiere decir que en todo el trayecto esa velocidad no se va a modificar ni va a sufrir cambios. Va a seguir valiendo 30 metros por segundo. Entonces la velocidad en X ya la tengo. ¿Qué tengo que determinar entonces? La velocidad en Y. ¿Cómo determino la velocidad en Y? Fácil. Utilizamos la de velocidad final en Y para caída libre, que sería gravedad por tiempo.
Entonces vamos a sustituir la gravedad que vale 9.8 por el tiempo que tarda en llegar al suelo, que es 3.19 en este caso. ¿Por qué vamos a utilizar ese tiempo? Porque me dice la magnitud de la velocidad con que se impacta en el piso, es decir, cuando ya llegó hasta este punto. Y como ya averiguamos que el tiempo que le toma llegar al suelo es de 3.19, entonces vamos a utilizar ese tiempo para poder calcular la velocidad en Y. Entonces sería 9.8 gravedad por el tiempo que tarda en caer, que es 3.19. Si hacemos eso, entonces sería 9.8 multiplicado por 3.19. Eso nos da un resultado de 31.26, que en este caso pues es la velocidad en Y. Entonces, teniendo la velocidad en X y teniendo la velocidad en Y, podemos calcular la velocidad resultante, porque esa velocidad resultante surge de la combinación de la velocidad en X y la velocidad en Y. Entonces, aplicamos la ecuación y sería la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado, que es 30, más la velocidad en Y al cuadrado, que es 31.26. Eso lo vamos a resolver de la manera siguiente. Colocamos raíz cuadrada, abrimos paréntesis y colocamos el primer valor, que es 30. Entonces sería 30 elevado al cuadrado, presionamos la tecla de cuadrado, más la velocidad en Y, que es 31.26, entonces sería 31.26, eso también lo vamos a elevar al cuadrado, cerramos paréntesis y le damos igual. Esto nos queda un resultado de 43.33, que en este caso es el valor de la velocidad resultante o el valor de la magnitud de la velocidad de esa esfera cuando se impacta en el piso. Ahora, yo le agregué a este ejemplo un inciso C. Y supongamos que el inciso C fuera, ¿cuál es la velocidad de la esfera a los 1.5 segundos? Quiere decir que lo que necesita saber es la velocidad que lleva esa esfera, pero cuando han transcurrido 1.5 segundos. Es decir, cuando va, por ejemplo, en algún determinado punto de su caída, cuando todavía no ha llegado al suelo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso cómo lo vamos a determinar? Utilizando la misma ecuación de velocidad resultante. Esta ecuación de velocidad resultante. Necesitamos entonces la velocidad en X a los 1.5 segundos y la velocidad en Y a los 1.5 segundos. Y ya con eso determinaríamos la velocidad resultante. Como se dijo previamente, la velocidad en X no cambia, es la misma en cualquier instante o en cualquier segundo, y por lo tanto la velocidad en X nuevamente ya la tenemos, es 30, esa no cambia, queda igual. La que tenemos que averiguar es la velocidad en Y o la velocidad de caída. ¿Cómo? Multiplicando gravedad por tiempo. La gravedad la tengo. El tiempo que voy a utilizar ahora no va a ser 3.19, sino que va a ser el que me dan acá, que es 1.5 segundos. Entonces multiplicamos 9.8 por 1.5 segundos y eso nos daría un resultado de 14.70, que sería el valor de la velocidad de caída o la velocidad en Y. Teniendo la velocidad en X y teniendo la velocidad en Y, puedo saber la velocidad de la esfera cuando habían transcurrido 1.5 segundos. Entonces simplemente sustituimos, sería la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado, que es 30 al cuadrado, más la velocidad en Y al cuadrado, que es 14.70 al cuadrado. Si hacemos eso en la calculadora, nos quedaría la raíz de, abrimos paréntesis, 30 al cuadrado, más la de Y, que es 14.70 elevado al cuadrado. Entonces acá sería más 14.70 elevado al cuadrado. Cerramos paréntesis, le damos igual. Y eso nos queda un resultado de 33.41. Esta sería la velocidad de la esfera cuando han transcurrido 1.5 segundos. Entonces, vamos a hacer uso de tanto de ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme, como ya pudieron percatarse en estos ejemplos, y también ecuaciones de caída libre, que son temas que se vieron previamente a llegar a este tema de tiro horizontal.